Una PAC fuerte, común y debidamente financiada. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo. Más de 10 millones de agricultores y ganaderos trabajan cada día en Europa para alimentar a 450 millones de personas. Su esfuerzo sostiene más de 130 millones de cabezas de ganado y gestiona casi la mitad del territorio europeo. Todo este trabajo depende en gran parte de una política que nació hace más de 60 años, la Política Agraria Común, la PAC. Esta política fue creada en 1962 y ha sido la columna vertebral de la agricultura europea, garantizando alimentos seguros y asequibles, también apoyando a las explotaciones familiares y manteniendo vivo el medio rural. Hoy, sin embargo, esta política vive uno de sus momentos más decisivos, que no es otro que su reforma y el marco financiero plurianual 2028-2034. Esta reforma y este marco financiero va a marcar el futuro de la agricultura europea durante la próxima década. Lo que se decida en Bruselas va a afectar directamente al bolsillo, la competitividad y la vida diaria de esos millones de agricultores y ganaderos. Y es ahí donde está el debate de fondo. ¿Va a seguir la PAC siendo una política común y fuerte o se va a quedar diluida entre recortes y nuevas exigencias? Para analizarlo hoy nos acompaña la europarlamentaria Carmen Crespo. Buenos días, Carmen, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Y también está con nosotros José María Castilla. Buenos días, José María. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo afectuoso a todos nuestros oyentes y seguidores del podcast de Asaja. Carmen, es de obligado cumplimiento preguntar por qué hoy estamos grabando al día siguiente de esa acción Flax que tuvo ayer lugar en Estrasburgo y a la que tú asististe. Bueno, la verdad es que fue una concentración bastante respetuosa, pero diciendo las cosas muy claras. Hubo representación de todos los países y además especialmente de la zona sur, ¿no? De la Europa sur, diciendo las cosas claras. Que desde luego la Europa rural y especialmente la agraria y la ganadera necesitamos del presupuesto, que las cosas habían cambiado, que estábamos empezando a simplificar, que estábamos empezando a poner al agricultor en el punto de la cadena donde se merecía para un trato justo para su producto y su trabajo, pero nos falta el presupuesto. Y sin el presupuesto, en la siguiente década es muy difícil trabajar sin ese presupuesto necesario. Por tanto, no estamos de acuerdo con la propuesta de la Comisión y lo queríamos manifestar ayer en este claro posicionamiento de esta manifestación, de esta concentración en las puertas de Estrasburgo, del Parlamento de Estrasburgo, donde se está celebrando el pleno en estos días, ¿no? ¿Se podría decir, Carmen, que la primera línea roja que se ha cruzado es estructural, ¿no? Integrar la PAC en ese fondo único. ¿Qué supondría esto para la agricultura europea y también para la seguridad alimentaria? Bueno, en este tema hay muchos intereses. Lo que está claro es que el próximo marco financiero plurianual empieza con la defensa, pero no se dan cuenta que la defensa más importante de la ciudadanía está en la alimentación. Lo vimos en el COVID y, por tanto, no tenía que bajar ni un ápice los recursos que van destinados a la alimentación, que es la política agraria común y la política pesquera común. Y en cambio sí baja. Y luego una cuestión importante. Estamos pagando el Next Generation Recuperación y Resiliencia que en España no se ha utilizado en el sector agrario ni en las cuestiones hídricas, que podía haber solucionado la cuestión de los purines. Y se ha ejecutado poco, mal, y no va a este sector. Por tanto, lo que no podemos pagar es el 20% de los intereses del Next Generation en ese marco, y siendo nosotros con un recorte, nos lo pagan con un recorte del 20% cuando no nos hemos visto beneficiados por esa política. José María. Pues la verdad que sí, no se podía haber explicado mejor. Yo creo que estamos ahora mismo en una situación bastante tensa y crítica en Bruselas, porque, tal y como decía Carmen, la defensa no solo puede ser entendida mediante lo que entendemos, por así decirlo, como armamento o tanques o misiles. Lo dice nuestro presidente también. La mejor defensa que tiene Europa es la alimentación, pero una alimentación también sana y asequible, que a veces se nos olvida en el debate. Creo que gracias a la PAC, los ciudadanos europeos y los consumidores en concreto tienen acceso a alimentación
a una calidad muy buena y sobre todo a precios bastante interesantes si comparamos con el resto de los países del mundo. Y claro, esta es la primera consecuencia directa de una rebaja de la PAC y de un modelo no productivo. Nuestros estudios confirman claramente que si la PAC, según las cifras, ¿verdad? Un 20% si no se tiene en cuenta la inflación y un 30% si se tiene en cuenta, y luego una PAC que no está enfocada a los agricultores o a la agricultura profesional, como nos gusta defender en Asaja, pues va a tener un impacto seguro sobre los costes de producción y también sobre la posibilidad de poner alimentos asequibles en el mercado. Y yo creo que eso al final va a generar ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Que eso yo creo es una cuestión que se nos olvida. También hablamos de perder esa condición de común. ¿Esto qué implicaría para la agricultura europea? Pues me viene muy bien que me pongas ese ejemplo porque lo íbamos a comentar al final, ya lo habíamos hablado, pero igual lo saco ya, que es ayer mismo la Comisión Europea presentó la estrategia de relevo generacional. Pues bien, dentro de esta estrategia recoge, evidentemente está dentro de lo que es la futura PAC. Y una de las medidas que no está dentro de ese anillo de seguridad, esa nueva palabreja que se ha inventado la Comisión, que siempre le gusta inventarse cosas, que ahora se llama ring fencing, que es anillo de seguridad, no estaría el pago a los jóvenes agricultores. ¿Qué implica eso? Pues que antiguamente el 100% de esa medida venía financiada por la Comisión Europea, es decir, por Europa. Pero ahora, para los jóvenes, esa medida va a tener que ser cofinanciada al menos con un 30% si esta propuesta no se mejora. ¿Qué puede ocurrir? Pues dos cosas y muy negativas. Una, que no haya voluntad por parte de un Estado miembro en apoyar a los jóvenes, y otra, que también es igual de negativa, que no tenga presupuesto ese Estado miembro para cofinanciar. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, esa C de común se perdería y en una medida tan importante como es la de conseguir el relevo generacional mediante la ayuda a los jóvenes. Y yo creo que eso es una crítica muy importante que hay que lanzar a la Comisión y que una vez más se vuelve a equivocar. Yo creo que Carmen lo entendió muy bien, tiene una serie de enmiendas a favor de los jóvenes agricultores en su informe de iniciativa, que seguro que nos puede contar un poco, Carmen, cómo ves tú también esta pérdida de la sede común y en concreto para los jóvenes. Bueno, yo creo que renacionalizar la PAC no está bien, pero no está bien solamente para los agricultores, sino para toda la Unión Europea. Es una política que nació de forma común y no podemos estar haciéndonos trampa al solitario, ¿no? En este caso, poniendo que cada país haga lo que considere oportuno con una bolsa común. Yo entiendo que a algunos ministros se le hace la boca agua y digo esto porque, claro, no quizá a los de agricultura, pero quizá otros ministros dicen yo tengo una bolsa común en el caso de España, de 50.000 millones y con eso puedo destinar a jóvenes agricultores o puedo destinarlo a cohesión, a las carreteras o a cuestiones que tengan que ver con el mundo rural o en el tema de migración o la cuestión del Fondo Social Europeo o a la pesca. Pero va todo en una bolsa común. ¿Qué ocurre? Que esa independencia, a algunos ministros parece que se le hace la boca agua, pero a nosotros nos viene muy mal. ¿Por qué? Porque no hacemos competencia unos países a otros. Si aquí hay un programa sectorial del vino y es potente, pues realmente le estamos haciendo pues, una competencia a Francia que a lo mejor pone un programa menos potente. Esto es una política común y tiene que venir desde Europa. Es decir, si tenemos un programa de fruta y hortaliza, un OPCH, si tenemos un programa sectorial del vino, si tenemos para el algodón, todo esto, las ayudas agroambientales que son importantísimas, todo eso viene en una bolsa común. Entonces, se pierde el común. La bolsa es una bolsa país. A cada país le dan una cantidad, en el caso de España, 88.000 millones, de los que 37.000 van a ayudas directas, eso sí está garantizado, y además es directo desde Europa, y lo demás es un dinero directo que va al país, y el país puede considerar, como decía José María, pues bueno, lo que considere oportuno hacer con sus políticas. Y si no tiene el presupuesto, ese de 30% no va a poder cofinanciar, como es el caso de nuestro país, de España, desgraciadamente. Porque en estos momentos, y ya finalizo con esto, además de eso es que no nos fiamos, en este caso, del gobierno español. ¿Por qué? Porque no he visto nada más que una carta, decir que no le gusta este marco financiero, pero no sabemos qué van a hacer en el Consejo. No han dado
no han puesto encima de la mesa de forma contundente, oye, es que la PAC para nosotros es vital. Porque yo entiendo que en el norte de Europa, pues este tema no es que le dé igual, pero por lo menos tienen otros alicientes, la industria armamentística, la situación de industria, pero nosotros somos eminentemente agrícolas y España tiene que dar el do de pecho en este tema, desde el primero hasta el último, empezando por el gobierno, que es el que tiene que hacerle frente en estos momentos a esta situación. Y desde luego, en cualquier caso, decir, oye, el Fondo País no nos interesa. Pero claro, yo entiendo que a algunos ministros se le está haciendo la boca agua, ¿no? Porque cree que van a coger un trozo de ese dinero, pero ese dinero le pertenece al segundo pilar de la PAC, entre otras cuestiones, de forma importante, a los jóvenes agricultores, al regadío, a la capacidad de innovación de la agricultura, que vamos ya a la agricultura del siglo XXI con todas las capacidades, al tema de sanidad animal, sanidad vegetal. Es decir, Carmen, se... viene muy bien que hayas mencionado en lo de la posición del Consejo de Europa, ¿vale? Porque es cierto que ha habido una carta ahora el 30 de septiembre, si no me equivoco, firmado por 17 Estados miembros, entre los que está España, es verdad, donde firmaron una declaración conjunta exigiendo, y lo leo para ser textual, una PAC integrada, coherente y financieramente sólida. Pero claro, ¿qué significa financieramente sólida? Coherente. Para mí son palabras que están muy arriba, hay que aterrizarlas. Y luego es verdad que si un poco indagas en el acuerdo, es verdad que habla del modelo de los dos pilares, cosa que tú también compartiste en el informe de iniciativa. Creo que es muy importante que los dos pilares se respeten y lo están pidiendo tanto el Consejo como el Parlamento Europeo. Luego también habla sobre rechaza la fragmentación normativa provocada por las nuevas propuestas. Entiendo que esto es más co-gobernanza por el tema de las comunidades autónomas, regiones, landers. Claro, esto es otra cuestión que hay que tenerla en cuenta en una realidad como la española. ¿Cómo aterrizas esta PAC donde realmente el fondo país y solo el ministerio o el gobierno nacional va a ser el encargado de negociar esto? Entonces, bueno, va a haber una serie de fricciones aquí importantes. Pero me quedo con un mensaje que lanzaba Carmen. Igual sabemos lo que dice el ministro de Agricultura, pero aún no sabemos lo que dice el presidente del gobierno. Y no nos olvidemos, hay dos realidades aquí a la hora de ratificar el marco financiero. Por un lado, son los jefes de Estado. El próximo 18 y 19 de diciembre hay en Bruselas ya una gran summit que se llama, que es una gran cumbre entre los jefes de Estado, y ahí espero y deseo que el gobierno de España, a través de Pedro Sánchez, diga que no acepta este marco financiero y por lo tanto la PAC. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante? Porque bastaría con solo un Estado miembro de los 27 que forman Europa para rechazar este marco financiero y volverlo a los corrales. Entonces yo creo que es muy importante. Y también, y creo que voy a aprovechar que estás aquí, Carmen, también lanzarte esa misma petición al Parlamento Europeo. Los europarlamentarios es verdad que no podéis enmendar la propuesta del marco financiero, pero sí tenéis que ratificarla o rechazarla. Y ahí os pediría, y hasta donde se me consta, que al menos los españoles sí estaríais por la labor de ir a esa tesitura. Entonces yo creo que hay que mantener una presión muy fuerte, tanto en el Consejo a través de Pedro Sánchez, ya lo he dicho, y en el Parlamento Europeo a través de todos los europarlamentarios, porque los dos tenéis capacidad para devolver la propuesta a los corrales. Estáis hablando de que este nuevo marco de ingresos, ¿no?, que se basa en las cofinanciaciones diferenciadas entre países, ¿esto puede poner en riesgo las rentas agrarias y distorsionar la competencia dentro de la Unión Europea? Bueno, en primer lugar voy a seguir un poco con el argumento que decía José María. Fijaros, lo más importante, el Parlamento se ha posicionado con el informe Crespo, que yo le agradezco a todos los diputados que me hayan dado la oportunidad de todas las formaciones políticas de llevar yo el informe en contra de ello, ¿no? Y en el momento de votar aquí hay bastante unanimidad al respecto, y hay que decirlo, ¿no? Porque no nos gusta el marco financiero presentado, especialmente en las cuestiones de PAC, ¿no? Lo que sí está claro es que este es el momento del Consejo. Yo me gusta decirlo mucho. Desde luego, tampoco se trata de que el presidente del gobierno entre como un elefante en la cacharrería. Yo no pido eso. Lo que pido es que sea contundente. Lo que pido es que el tema que defienda sea la PAC. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va la vida en ello. España es un país agrario y ganadero y evidentemente tiene que alzar la voz con este tema. ¿Por qué? Porque los Estados miembros son los que pueden enmendar.
Nosotros al final podremos decir sí o no, pero la Comisión no tiene por qué escuchar al Parlamento, porque el marco financiero es un marco que se decide solo entre el Consejo y la Comisión. Desgraciadamente, ya nos gustaría al Parlamento tener papel ahí para poder hacer trílogos, poder negociar, ¿no? De todas maneras, el Parlamento está bastante unánime al respecto, y tengo que decirlo. En la carta del ministro, que yo defiendo y que desde luego no le pongo ni una pega, lo que hace falta también es que convenza al resto. ¿Por qué? Porque el ministro, el problema que ha tenido durante todos estos años es que no ha sido contundente ni tampoco, en este caso, ha tenido un poder en su Consejo de Ministros importante como merece España. España es un país agrario y necesita un ministerio de Agricultura que tenga poder. Y yo me quiero acordar, y todos los que nos estén escuchando, del lobo. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha llevado la voz cantante cuando le afectaba a nuestros ganaderos? No ha podido ni hablar el Ministerio de Agricultura, no. En el Next Generation se quedó con 1.000 millones, 12.000 millones para transición ecológica. Entonces, no, eso es una disfunción en un Consejo de Ministros donde el Ministerio de Agricultura tiene más poder. No digo todo el poder, pero más poder. Y hasta el momento no. Ese ha sido el gran problema que tiene el ministerio actual, que el poder que ha tenido frente a otros ministerios ha sido mermado. Y esto nos hace mucho daño, porque si tenemos que hablar con los ganaderos del tema del lobo, o tenemos que hablar de los suelos, o tenemos que hablar del agua, pues no tenemos capacidad. Y en el Next Generation se ha demostrado. Y luego, decías tú de la forma de competir en el mercado. En este caso yo quiero decir que la verdad, y termino con esto porque no se haga una contestación larga, la verdad es que nos da mucho miedo que en esa bolsa común los países se instalen en lo suyo. Es decir, oye, yo voy a hacer, porque yo me voy a coger todo este dinero y voy a hacer un programa sectorial, hemos dicho antes del vino, por no poner otro ejemplo. Es un error para Europa. Europa tiene que tener un mínimo de un sector productivo establecido, donde sí tienen que decidir los países. Pero cuidado, el segundo pilar de la PAC, el primero, ¿quién paga todo eso y quién gestiona? Las regiones. ¿Le han dado algún papel a las regiones? Cero. Otro error. Europa se trabaja no solo con países, con regiones, con comarcas, con diputaciones, con ayuntamientos, en el caso de España. Y a las regiones que gobiernan la PAC, que gestionan la PAC, hay que darle protagonismo, porque si no, al final van a decidir por ella lo mismo que se está decidiendo ahora mismo en el marco financiero de forma errónea. Pero estamos hablando efectivamente de los pagos, pero nos hemos olvidado del desarrollo rural. El segundo pilar está diluido en ese fondo común, ya decía, vuelvo a repetirlo, 88.000 millones le van a dar a nuestro país, 37.000 millones que van a las ayudas directas, que están blindadas, y además esos 50.000 millones que va en una bolsa común, en un fondo país, en un totum revolutum, que va la segundo pilar de la PAC, que va el tema de cohesión, que va la cuestión del Fondo Social Europeo, que va las migraciones. Es decir, esto no puede ser, porque al final le deja a un Estado miembro una política común que tiene que decidir y que va a haber disparidad de criterios en los distintos Estados miembros. Y dependiendo del Estado miembro, los recursos económicos hacia un lado o para otro, no. Esto es una política agraria común, donde tenemos también que sopesar qué sectores hay y apoyarlos. Y decir desde Europa hay que hacer un programa, una OP de fruta y hortaliza que permita tener estos recursos para la innovación. Tenemos que hablar de los agroambientales, tenemos que hablar de jóvenes agricultores, como decía José María, es que hay que hablar de jóvenes agricultores, que tenemos un problema de relevo generacional dificultoso. Y yo añadiría una cuestión más a los jóvenes agricultores. El gran problema que hemos tenido, aparte de los recursos de la ayuda, el que vengan más, el que sean más asequibles, el que tengan simplificadas, es que tenemos un problema de relevo con el tema de las tierras. Gravísimo, gravísimo. No puede ser que un padre a un hijo le dé un negocio y tenga que hacer la misma documentación o más de lo que hizo su padre, o que no haya un sistema de cesión de tierra adecuado, que en estos momentos tiene que ser modernizada la agricultura para unirse, que por cierto, también una cuestión que tengo que aseverar,
La agricultura en Europa y en España fundamentalmente es profesional. Por tanto, no podemos en estos momentos hacer una degresividad que lo que está es afectando al sector, especialmente al profesional. Olvidémonos de los grandes y los chicos. Nosotros somos profesionales, porque los profesionales son los que exportan, porque los profesionales son los que alimentan. Es verdad que tú puedes tener una pequeña explotación y hay que ampararte. Claro que sí, pero también a los profesionales, que no son los Eso lo dice grandes. muy bien nuestro presidente Pedro Rato, la discriminación positiva, que se llama. Al final, la agricultura profesional es la que vierte al territorio, la que precisamente genera incorporaciones de nuevos agricultores y además, si está ligada con agua, que es uno de los factores clave que también echamos muchos en falta en esta estrategia de relevo generacional, que no hay una mención, como sí nos prometieron en su momento, a infraestructuras, a modernización, a digitalización para el agua, porque tenemos comprobado que después de los 5 años, los casos de éxito mayores de empresarios que siguen en la actividad agraria son todos aquellos que están ligados con el agua. Donde no hay agua es donde está la tasa de abandono más alta. Y yo creo que había otra cosa muy interesante que mencionaba Carmen, y me voy a su informe de iniciativa, y es que ellos han hecho una defensa a ultranza del modelo profesional, de la agricultura familiar, pero también profesional, y yo creo que eso es una de las grandes críticas que también lanzamos a esta propuesta de la Comisión. La Comisión ha querido entrar siempre en el mantra, otra vez, de pequeños, grandes, medianos agricultores, centrando un debate en realmente lo sabemos, es porque como hay un recorte de la PAC, tienen que dividirnos para que no hablemos de lo sustancial y de lo importante, que es que no hay dinero en la PAC porque tienen otras prioridades. Por lo tanto, yo creo que aquí el Parlamento Europeo, en el informe de Crespo, hizo un gran trabajo, se reconoció esa importancia de seguir apostando por el modelo profesional y temas tan sensibles y que nos posicionan claramente en contra, como son los pagos regresivos, que lo ha comentado Carmen, o el famoso techo de ayudas capping, es que también tiene una importancia para no conseguir el éxito en el relevo generacional. Si tú a un joven le dices, nada más entrar, que ya va a tener un techo máximo de ayudas, significa que ya no se va a poder dimensionar, que ya no va a poder, o que no debe aspirar a la economía de escala, que no debe aspirar a comprar más maquinaria, a comprar más tierras, a dimensionarse, sobre todo porque hay algo que nadie quiere sacar a colación, y es que nos obligan a competir con países como el Mercosur o países como Estados Unidos, donde los modelos productivos están a años luz de los europeos y precisamente van a esas dimensiones profesionales grandes donde nunca se penaliza a un agricultor porque él irá más. Y yo creo que eso es un gran error de la Comisión y que, sin embargo, el informe Crespo reconoce perfectamente y ayuda muchísimo a que poder mejorar el tiro. Carmen, una última reflexión, que nos hemos ido de tiempo. Bueno, en primer lugar, decir que tenemos que estar muy pendientes. Nos pueden hacer más daño los conceptos que los recursos, porque claro que los recursos hay que pelearlos, y claro que hay menos dinero en Europa y hay un problema de defensa, pero no podemos pagar el desaguisado de los Next Generation. Por tanto, hay que pelear por la PAC, pero sobre todo una PAC justa, fuerte, y que los conceptos sean los correctos. ¿Por qué? Porque eso nos va a afectar más de lo que pensamos a nuestro país. Y nuestro país tiene que estar a la altura de circunstancias. En este caso, defender un marco financiero adecuado, ayudar en este caso también con una ley que tienen encima de la mesa de agricultura familiar, que no tiene que ser, la agricultura familiar no es pequeña, la agricultura familiar en España es profesional. Y luego, por último, os invito a ayudar en este caso a organizar un libro que el presidente Feijóo nos ha encomendado a algunas personas, que es el libro blanco de la agricultura, la ganadería, de las zonas rurales, porque creo que hay que cambiar muchas cosas que en este momento estamos viendo entre todos y que desde luego la política, las normas, también los presupuestos evidentemente, tienen que ir cambiando y poniendo conceptos claros encima de la mesa para no inducir a errores que luego se paguen en el futuro. Yo creo que hay muchas personas que estamos defendiendo esto, de muchos países, en este caso en la Unión Europea, y tenemos que unirnos, porque el Comité de Agri es bastante ecuánime, tenemos que unirnos para defender esto. Nos va la vida en ello. España es agraria, es ganadera, es pesquera, y no podemos olvidar esta faceta porque estamos olvidando gran parte de nuestra historia
gran parte de nuestra vida y gran parte de las zonas rurales en las que vivimos el 60% de las personas. José María, Yo 30 acabo como segundos. empecé, con 2 mensajes clarísimos. Y son 2 peticiones, como no puede ser de otra manera. La primera y la más importante es que España se posicione claramente en contra de este marco financiero, y desde Saja lo tenemos muy claro. El presidente del gobierno no le queda otra opción que, por lo que nos jugamos en PAC y también diría en cohesión, que devuelva esta PAC a los corrales. Y siguiendo esa misma lógica, también lanzaría la misma petición al Parlamento Europeo, que por mayoría simple puede rechazar el marco financiero en el momento que se vote. Si las cosas siguen igual, no nos han empujado a esta decisión, que sería histórica y sería la primera vez que se devuelve un marco financiero a los corrales, pero es que, claro, han ido a tocar lo más importante que hay para vertebrar Europa, que es la política agraria común, que ha sido exitosa y que ha propiciado que tantos agricultores se sientan orgullosos de ser europeos gracias a las ayudas que nos han proporcionado. Y ahora creo que dejar atrás al sector agrícola y a los agricultores y ganaderos es una grave equivocación que la Comisión tiene que corregir. Y una coletilla, la seguridad alimentaria de Europa está en juego. Muchas gracias, Ana. Gracias. Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias, Carmen, por estar con nosotros, por acompañarnos en este capítulo de Apuntes Agrarios. Y a ustedes, pues remitirles al siguiente capítulo. Recordad, si os gusta, un me gusta, y os esperamos en el siguiente Apuntes Y Agrarios. no solo me gusta, hay que suscribirse, que es fundamental. Suscribirse y compartir y compartir. Claro que sí. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Seguimos aquí desde Estrasburgo. Gracias. Luego, hasta pronto. Apuntes Agrarios. El podcast para la gente de campo.